Vamos a los temas serios, a los temas interesantes. Claudio. Por supuesto. Con Florencia Peñalosa. Florencia Peñalosa, defensora del pueblo, es la primera mujer en ocupar el cargo, es abogada, fue diputada provincial y la Defensoría del Pueblo cuida y defiende tus derechos desde los más cotidianos, como el derecho a que tu barrio tenga alumbrado público, hasta problemas ambientales de la provincia. Mira vos. Todo eso. Bienvenida, Florencia. Buen día, Florencia. Gracias por haber venido. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, te pido un segundito porque cometí un error, lo tengo que reparar. Me olvidé de pasar los datos del tiempo. Ah, muy bien. Que siempre sobre esta hora, sobre el filo del mediodía, decimos cómo está la temperatura, Ana. 20 grados 2 décimas, el cielo está despejado, hay viento del sector sur a 21 kilómetros por hora y la temperatura máxima para hoy 28 grados. Bueno, muy bien. 28. Recién decía en la presentación, en el perfil, de cuántas cosas se ocupa la Defensoría del Pueblo. Es impresionante. La verdad que sí, mira, si bien ya llevo 2 años en esta gestión y en este desafío que es hermoso. Sí. Creo que es una de las instituciones que es más rica en facultades que tienen nuestros sanjuaninos y que tiene mucho para darle a los sanjuaninos y a las sanjuaninas. Eso es lo que estamos tratando de hacer en estos años. Hemos recorrido la mayoría de los departamentos, hemos sacado la defensoría de esa sede quizás a veces medio burocrática a una defensoría de puertas abiertas y cerca del vecino. Los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría nos han acompañado en este proceso de acompañar cada uno de los departamentos de la provincia, en las plazas departamentales, recibiendo a los vecinos, recibiendo sus inquietudes, asesorando, acompañando y también ayudándolos en todos los procesos, como recién decían ustedes, desde el control de las autoridades, que es la facultad madre que tiene la Defensoría, que es una facultad de control del cumplimiento de los derechos de los sanjuaninos y las sanjuaninas, hasta también la protección o garantizar cuando a veces algunas empresas privadas que prestan servicios públicos no cumplen con estos derechos, de todos los derechos que tiene nuestra Constitución. Muchas veces yo le digo a los pasantes, tenemos muchos pasantes en la Defensoría que son niños jovencitos, yo les digo, hagamos un ejercicio para saber para qué sirve la Defensoría. Traigamos un derecho sobre la mesa y veamos cuán transversal es a nuestras vidas. Porque muchas veces hasta que no lo materializamos en los hechos o tenemos alguna vulneración no nos damos cuenta de cuántos derechos tenemos reconocidos en nuestra Constitución y cuánto tenemos por garantizar y por proteger desde la Defensoría del Pueblo. Y ahí tenemos que estar. ¿Y cuál es el resultado? De todo tenemos. Hagamos el ejercicio. Tenemos de todo. A veces los chicos nos dicen, hablamos de franjas colectivos como adultos mayores, como niños, niñas y adolescentes, pero también a veces encontramos cuestiones bancarias, por ejemplo, que a nuestros padres les pasa, mínimas cuestiones, a veces, como recién decíamos, cuidados de nuestros barrios, que son que requerimos la intervención de una autoridad. A veces tenemos cosas colectivas como el cuidado de nuestro medio ambiente, cuando hemos participado en el pedido de que se limpiaran las cenizas, por ejemplo, que habían en los parques industriales que afectaban a un colectivo, inclusive a todos los sanjuaninos. Son cuestiones que van desde cuestiones tan pequeñas a tan amplias que hay tanto para hacer, tanto para hacer. Hablamos, como te decía recién, de un descuento de un banco, de un préstamo mal dado, de la tarifa de los servicios públicos, luz, agua, gas, hasta de cuidar nuestro medio ambiente. Es un montón lo que tenemos para hacer y lo que hacemos de la Defensoría. Yo estoy pensando en términos de las personas, ¿no? Y estoy tratando de identificar cómo hacer para decirle a las personas, eso sabrás vos seguramente, frente a qué cosa consultar a la Defensoría, cómo acercarse, cómo saber, una pregunta, che, me pasó esto, ¿me pueden ayudar? ¿Cómo se hace eso? Mirá, hemos trabajado mucho el año pasado en abrir canales también de... Porque ¿qué pasa? La Defensoría tiene su sede enfrente de la Plaza 25. Sí, sí. Hemos vivido durante el año pasado y nos pasa que, como hablábamos recién, por ahí hay grupos de personas que se han encontrado afectados por diferentes medidas, que es difícil llegar, tomarse un colectivo o ir solito. Por ejemplo, el subsidio de la luz. Tenían que ingresar a una página de internet, que muchas veces son adultos mayores, no saben cómo hacerlo, o no había internet en su zona. Claro. O si no, ir hasta el ente regulador.
para poder ser beneficiarios de un subsidio. Bueno, ¿qué hicimos? En esto de ir a cada uno de los departamentos, hemos tratado de tener una campaña de difusión que con el solo hecho de llamar a la Defensoría o ingresar a las páginas oficiales de la Defensoría del Pueblo de San Juan, ese expediente ya se inicia como si esa persona hubiese ido personalmente. Ah, mira. Ahí, ¿cuál es la idea? A ver, cualquier circunstancia que traiga el sanjuanino o la sanjuanina, algo vamos a hacer por él, porque siempre hay algo para hacer. Y si no es nuestra competencia, porque muchas cosas son cuestiones judiciales o entre privados, se lo asesora para que vaya a una defensoría oficial, para que vaya a un juzgado, para que la persona siempre se vaya con un asesoramiento y una contención desde la defensoría. Porque esa es la herramienta principal. La defensoría nace así, es una institución que inclusive fue pionera en Latinoamérica, fue la primera defensoría que hubo, que lo que quería era defender todas aquellas vulneraciones de intereses privados o colectivos de todos y cada uno de los sanjuaninos. Recordemos que fue creada en la Constitución de 1986. Tal cual. ¿No? Tuvimos un primer defensor, que fue Orihuela, cuyos adjuntos todavía me acompañan, y luego fue el doctor Pablo García Nieto. Pablito, sí. Entonces, la idea de darle esta impronta a la Defensoría es que siempre tenga respuesta para los sanjuaninos. Porque aparte tiene un cuerpo de trabajadores interdisciplinarios, desde ingenieros, asistentes sociales, psicólogos y abogados. Cualquiera pensaría que es un cuerpo de abogados. Claro. Y no, la idea se ha constituido de tal manera que siempre hay una respuesta. Hay algunas cosas que no son, que son problemas de municipales, otras que son provinciales y otras que son nacionales, que me parece que son las más difíciles. Porque me parece que ya ustedes no tienen jurisdicción, me parece. En realidad tenemos la competencia para representar a todos los ciudadanos que residen en la provincia, y eso nos da la competencia, como ha pasado ayer, que hemos iniciado un amparo en contra de el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad, a los fines de representar a aquellas personas que residen en la provincia que se les ha vulnerado el derecho, se les ha cercenado y suspendido sus pensiones no contributivas por invalidez. ¿Eso surgió de gente que se acercó a la Defensoría y les pidió? ¿Cómo surge esa idea? Tenemos, primero, dos cosas, por un lado. Por un lado, lo de la legitimación, que ya se venía dando. En la época de Julio Orihuela, por ejemplo, se trabajó mucho en medidas del PAMI en ese momento, que también era una entidad, un ente nacional, y que con la competencia y representación de los ciudadanos de la provincia se representó en la justicia federal, y bueno, se llevaron a cabo varias medidas. Planes de ahorro de autos. Eso fue la justicia provincial, que todavía está, esa causa ha pasado a sentencia. Si Dios quiere, ojalá así lo provea nuestra justicia a favor de los ahorristas que llevan tantos años, la verdad, con una causa muy conflictiva. Bueno, ¿qué pasó? En el tema de las pensiones por discapacidad, bueno, se mide el decreto que marca, hubieron dos decretos que marcaban una auditoría. Sí. En ese momento, muchos beneficiarios de las pensiones no contributivas, muchos, como decía recién, por diferentes vías, tanto personalmente, por teléfono, vía web, nos empiezan con todas las, digamos, pedidos de asesoramiento en virtud de muchas cuestiones que habían alrededor de esta auditoría. Lo primero que hizo la Defensoría fue emitir una resolución pidiéndole a Andis algunas cuestiones que eran trascendentales, como el padrón de los verdaderos beneficiarios, el padrón de quienes estaban auditados, cuáles eran los lugares de auditoría, porque hubo mucho teléfono descompuesto, por decir así, a dónde habían que ir, ¿sí? Cuáles eran los medios de notificación, porque el mismo decreto decía que debían notificarse fehacientemente, y que se arbitraran todos aquellos medios, tanto físicos como jurídicos, para que un colectivo de personas con una extrema vulnerabilidad, a veces no solo social y económica, sino también por su condición, no podía asistir, se pudiera hacer eco de esta auditoría. Uno no está en contra de que se auditen, obviamente periódicamente, los beneficios, pero que sea en condiciones que los beneficiarios puedan acudir a esta auditoría y se pudiera controlar correctamente. Bueno, esa resolución
nunca fue contestada por la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que nos llevó a que tanto un grupo de personas que han sido suspendidas sus pensiones ir a Defensoría en representación del colectivo de los sanjuaninos que hayan sido afectados, iniciar ayer un amparo colectivo a los fines de esto, de la nulidad de los actos administrativos que estuvieran fuera del procedimiento, de la inconstitucionalidad de ese decreto y del control del proceso de auditoría. No es que no se haga, es que se haga bien. Y a la vez viene de la mano de una medida cautelar que en aquellos casos que hemos visto hasta antes de ayer, que se han suspendido las pensiones arbitrariamente, no se suspendan hasta que haya un control adecuado, y los que se han suspendido se revierta porque han sido irregulares. Algunos, la causal ha sido porque el correo no ha llegado, cuando el correo que lo rebota es el propio de la ANDIS. No es culpa del beneficiario. Sí. Es una vulneración. Contrataron a una empresa privada. Tal cual. Es una vulneración, pero directa de los derechos de... Es muy impresionante lo que está relatando. Digamos, el hecho que ustedes están llevando adelante me parece algo, no sé si se está haciendo en otro lugar del país. Tenemos tres... Algo impresionante. La verdad que estamos muy comprometidos con la medida porque son casos de extrema vulneración. Claro. Antes de ayer fue una señora que había presentado sus estudios médicos actualizados y me dijo, ¿sabes cuál fue su palabra? Y fue determinante para mí también desde la responsabilidad del cargo. Fue, mira Florencia, me suspendieron la pensión y yo llevé todo. Ando mendigando porque no tengo que comer. Si no tengo que comer, lo único que me queda es quitarme la vida. Oh, qué duro. Esos son los casos. Una pensión, hoy con el bono que le han dado, es de 290.000 pesos. Una persona que sabemos que las pensiones no contributivas son aquellas personas que no han podido acceder a un beneficio previsional. Es o para comer, o para estudios médicos, o para vivir. No alcanza para todo, no alcanza para ninguna de las tres cosas. No. Hoy en día. Entonces, tiene una cuestión de gran factor de humanidad. Entonces debíamos tener este compromiso, esta responsabilidad de tomar esta medida. También de la mano que en la provincia de Formosa, de Catamarca y de Santiago del Estero, los jueces han fallado a favor de los ciudadanos de esa provincia, pidiendo mediante una medida cautelar que se revirtieran los casos de suspensión. Bien, ¿eso se tramita en la justicia federal? En la justicia federal. Aproximadamente, Florencia, ¿cuántas pensiones hay en San Juan? Por lo que tenemos nosotros los datos son 36.000 pensiones. 36. Lo que no tenemos, que hemos vuelto a pedir ahora por medio de la justicia, es el padrón, diríamos, de personas que han sido suspendidas, claro. Porque hasta ayer han llegado sanjuaninos a la Defensoría diciendo que se han enterado, porque encima se han enterado, miren. ¿Cuándo van a cobrar? Cuando van a cobrar, les dicen que vayan al correo a notificarse. Personas que tienen alguna discapacidad motriz o intelectual o inclusive, como les decía recién, ni siquiera medios económicos para poder ir. Y habiendo también puesto en conocimiento a las autoridades nacionales que el 50,6% de los telegramas que enviaron fueron rebotados y no pudieron ser notificados. Claro. Entonces, teniendo estos datos oficiales, la última de las medidas debería haber sido suspenderlas. Claro. Es de un acto de extrema crueldad. Extrema crueldad, así tal cual lo dice. Florencia, yendo a otras cosas, ¿hay cosas que ustedes se las tienen que pasar al Defensor del Pueblo de la Nación y él se ocupa? Muchas. Lo que pasa es que tenemos una cefalía hace 15 años. Sí. Pero muchas de estas cuestiones que venimos trabajando y que hemos trabajado con PAMI, con el tema de los medicamentos, que si bien debo reconocer, tenemos un diálogo muy fluido con las autoridades nacionales que tenemos en la provincia de esos organismos, entonces muchas de las cuestiones las podemos ir resolviendo. Bien. Sí, institucionalmente uno tiene que notificar al Defensor del Pueblo de la Nación para que trabaje. Tenemos un delegado de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la provincia que nos ayuda a articular este trabajo, sin perjuicio que uno intenta trabajarlo y hacerlo, porque muchas de las cuestiones son de salud. PAMI o ANSES, estamos hablando de algo de carácter alimentario, entonces tratamos de destrabarlo lo más rápido posible. Claro. Pero sí articulamos mucho con la Defensoría. De hecho, la Corte Suprema de Justicia, en uno de los últimos fallos, insta a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a que lo nombre, porque esa cefalía
nos da mucho costo humano. Esto que hablábamos recién, Claro. si nosotros tuviéramos un defensor del pueblo de la nación, esta medida sería nacional y pudiéramos estar hablando en otros términos. En otros términos, claro. Siempre hemos sabido que las quejas mayoritariamente van por el tema de la telefonía y los bancos que a veces no se portan muy bien, pero me interesa el tema de las estafas. ¿Por qué te pregunto esto? Porque sé que hay muchos viejitos que caen muy fácilmente en distintos tipos de estafa. ¿Hay alguna posibilidad de que les den una mano? ¿Ustedes se ocupan de eso? Venimos trabajando mucho con eso. Uno de los grandes, diríamos, conflictos que tuvimos con el Banco San Juan, que es, diré, por decirte así, el que mayor caudal de cuentas de adultos Claro. mayores tenemos, fue este tema. No solo con la infraestructura para nuestros adultos mayores, que hemos visto que la sede en la que cobran las jubilaciones y las pensiones a veces se colapsa, Claro. y requiere de condiciones distintas porque es un colectivo de personas que va todavía personalmente al banco y que le cuesta un montón la educación digital. Y también personal capacitado para ayudarlos a toda la educación digital que implica evitar estafas y también trámites, porque no solamente estafas de aquellas estafas virtuales que encontramos ajenas, sino de seguros que se les que han tomado en las cuentas de determinados bancos, que los adultos mayores, e inclusive no tan mayores, muchos de nosotros también nos ha pasado, nos aparece en nuestros débitos seguros que nos han sido contratados personalmente por nosotros, que a veces hasta con un llamado telefónico dan por hecho que Sí. uno los ha contratado. Sí. Eso, bueno, Sí, pero de plomería, carpintería, albañilería, un montón de cosas. si bien se ha trabajado con defensa al consumidor, con las entidades bancarias unas por unas, también se ha trabajado mucho con el Banco Nación. Porque el Banco Nación inclusive tiene algo distinto a todos los bancos. El Banco Nación tiene la perjudicación de créditos ya otorgada y vos tenés que decir no en vez de sí. Entonces, al revés. Entonces, hemos tenido reuniones con el gerente, en el cual, advirtiendo esta circunstancia engañosa para los... Engañosa. Claro, engañosa para los clientes del banco, inmediatamente cuando llegan las denuncias de la Defensoría, con nuestra comunicación oficial, ellos ya advierten esta circunstancia y lo que hace es devolver la cuota debitada y el crédito que sí. Han tomado esa decisión porque, bueno, lamentablemente son Como mucho habrán más. roto ustedes. Entonces, pero sí, es un cuidado muy particular que hay que tener con no solo con el colectivo de adultos mayores, sino con las estafas que, sabes que, si bien nosotros articulamos con Fiscalía, con la Justicia, con los bancos, la era digital se nos va de las manos porque avanza mucho más de lo que uno puede ir controlando. Muy bien, Florencia, no tenemos más tiempo. Y nos quedan un montón de temas. La vamos a tener que volver a invitar. Sí, porque me da la impresión de que le va a hacer bien a nuestra gente escuchar tantas cosas interesantes. Las puertas abiertas y obviamente yo dispuesta a abrir las veces que sea necesario y decirle a todos los sanjuaninos y las sanjuaninas que la Defensoría está enfrente de la Plaza 25, pero que solo ingresando a la página de la Defensoría del Pueblo de San Juan, ellos ingresando su reclamo, ya un personal de la Defensoría les va a llamar por teléfono, va a tomar el reclamo y es como si hubiesen llegado a la sede y sus derechos van a ser protegidos. Pero abrir las puertas de la Defensoría cada vez que sea necesario. Excelente, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Bueno.